Paulín, Juan Izaguirre lo saluda desde Radio Total en Concepción, Uruguay. ¿Cómo le va? Buen día. Hola Juan, muy buenos días para vos, para toda la audiencia, un placer escucharlos y gracias por la comunicación y la oportunidad. No, por el contrario, siempre que es necesario tener el dato adecuado, uno necesita recurrir precisamente al lugar donde es posible sacar esa información. ¿Por qué se, digamos, de dónde sale ese título de que los hogares entrerrianos pagamos la luz más cara del país? Mire, nosotros ayer nos encontramos con esta noticia que nos sorprendió por el carácter de desafortunada de esta noticia que salió en un medio nacional y fue replicado por algunos medios locales. Lo paradójico de esa noticia es que cuando fuimos a ver las fuentes para poder constatar que sean compatibles o no con los datos suministrados por los organismos nacionales y provinciales, los datos que tenemos a diarios y mensualmente, nos encontramos con que esa fuente es una fuente privada, que no menciona a quién hace referencia, por lo tanto, carecíamos de una posibilidad de poder hacer un cotejo de números, balances, valores, entonces nos tuvimos que aferrar a la letra de lo que estaba expresado en esa noticia. Pero perdón, digamos, es como que a Juan Izaguirre se le antojó publicar algo y salió así. Y parecería que sí, si bien está firmado por una periodista, aclara que la fuente es una fuente privada. Repito, cuando indican la fuente dice fuente privada y nosotros no pudimos cotejar quién es esa fuente, no claro. Tenemos información. Sí, no, y por el periodista tanto, no se la va a dar. Tampoco, a decir verdad, tampoco se la requerimos, simplemente nos pusimos a trabajar para verificar que los datos que estén brindados en esa nota sean correctos o no lo sean. Y en el caso de que no lo sean, como es el caso, salir a comunicar, a transparentar cuál es la realidad de nuestra provincia, que está muy lejos de ser esa tapa de esa noticia del día de ayer, ¿verdad? Claramente. Bien. Y entonces, ¿cómo se compone, en todo caso, para sí. aclararle a nuestra audiencia y a nosotros mismos, cómo se compone y con qué se compara, en todo caso, el precio de la energía hogareña? Bien, a ver, a mí siempre hay que partir de la premisa que el cuadro tarifario que finalmente pagamos los usuarios del sistema eléctrico provincial, y hablo de todos los usuarios de la provincia, paga lo mismo un usuario que consume un determinado kilowatt en la ciudad de Paraná que en la costa del Uruguay. Ese es un principio que se llama principio unitario que está en la ley de marco regulatorio. Entonces, partiendo de esa premisa, lo que hay que distinguir es que existen diferentes tipos de consumo y por lo tanto, si existen diferentes tipos de consumo, existen diferentes categorías tarifarias, ¿sí? No es lo mismo comparar un usuario residencial que un usuario urbano, que un usuario rural, que una gran demanda, que una industria, etcétera. Entonces, partiendo de esa premisa, quizás sea plausible, conveniente hacer comparaciones, pero esas comparaciones consideramos que tienen que hacerse ante situaciones homogéneas y no ante situaciones distintas. Y más aún, si uno quiere hacer comparaciones, creemos que deben hacerse partiendo de una premisa que sea veraz y que sea correcta. En el caso concreto de la noticia se está partiendo de una premisa que no, lamentablemente no es la correcta. Entendemos que por defecto de información, no por mala fe de ninguna manera, pero esa premisa no fue la correcta. Ajá, ¿y cuál sería esa información correcta? La premisa incorrecta que suministra este medio nacional es que el consumo promedio por mes en la provincia de Entre Ríos es de 550 kilowatt por hora y desde allí hace un comparativo con otras provincias. Lo que hay que aclarar y lo que tiene que saber el usuario es que ese 550 kilowatt por mes tan solo representa el 5% en la provincia de Entre Ríos, ¿sí? De los más de 300.000 usuarios que somos en toda la provincia de Entre Ríos, eso representa a 15.000 usuarios. ¿Cuál es el consumo promedio que tiene un usuario de la provincia de Entre Ríos? Más del 70%, bueno, son, para hablar con números concretos, de 225 kilowatts al mes, o si lo quieren medir bimestralmente, 450 kilowatts bimestrales. Entonces, partiendo de esa primer premisa, nosotros podemos luego sí hacer un comparativo. Y si yo comparo desde esta premisa cierta con otras
provincias, que no me gusta hacer comparaciones, pero las traemos a colación para que se pueda observar el estado de situación en el cual nos estamos. Por ejemplo, si lo comparo con provincias de la región centro, tenemos valores que son inferiores a las de Córdoba, a las de Santa Fe y a las de provincia de Buenos Aires, por ejemplo, Edén. Tema aparte merece discutir Edenor y Edesur. ¿Y por qué tema aparte merece discutir Edenor y Edesur? Y porque la diferencia de precios entre esas jurisdicciones se deben a varios factores. Esencialmente a la densidad poblacional. No es lo mismo que exista 6 usuarios por kilómetro cuadrado en la provincia de Entre Ríos a que existan 758 usuarios por kilómetro cuadrado en Edesur, o 615 usuarios por kilómetros cuadrados en Edenor, o 62 en Edelap. Claro, no es lo mismo distribuir la energía en un cúmulo que donde hay mayor dispersión poblacional. Ese es un criterio que no se toma nunca en cuenta, Juan, y es el de la densidad poblacional. Eso por un lado. Y por otro lado, un criterio que tampoco se tiene en cuenta, cuando usted habla de tarifa final que le llega al usuario, compuesto por el famoso VAR, el valor agregado de distribución, compuesto por el costo de adquisición de la energía en el mercado eléctrico mayorista, competencia nacional, y compuesto por los famosos impuestos y tributos nacionales, provinciales y municipales, usted está hablando de una determinada parte de esa tarifa, que es el precio. Pero usted no puede hablar solo del precio, tiene que hablar del precio y de la calidad o la eficiencia energética. No es lo mismo comparar una provincia de Entre Ríos que tiene un corte promedio de interrupción anual por usuario de entre 6 a 8 horas, a un corte promedio anual en el ámbito de la jurisdicción nacional que va entre 28 a 38 horas. Estos datos son públicos. Si usted entra a la página de la Secretaría de Energía de la Nación, lo puede ver. El hoy subsecretario de Energía de la Nación, el ingeniero Roa, ha manifestado, lo ha hecho privadamente ante mí y lo ha hecho públicamente, que el deseo y la aspiración de Edenor y Edesur para el año 2022 es lograr tener una interrupción anual similar a la que tiene Entre Ríos. Entonces digo, no nos quedemos solamente con un segmento tarifario y con el precio. Cotejemos también la calidad del servicio. No me gusta compararnos tampoco con otra provincia, pero pongamos se ha puesto mucho en tela el tema de Corrientes. Corrientes, por empezar, no tiene ente regulador, sino que la Secretaría de Energía cumple ese rol y lo suple, y muchas veces el ENRE, lo que es competencia nacional, tiene esa injerencia. Yo los invito a ustedes a entrar a la página de la ciudad de Corrientes y van a ver la cantidad de cortes programados por horas diarios que tienen. Y no me refiero a cortes en zonas periféricas o rurales, es en el pleno centro de Corrientes. Sin ir más lejos, me voy a Cava. Yo estuve hace unos días en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y en plena Procuración General de Tesoro, en la zona de Recoleta, no hubo luz durante 48 horas. Ayer, sin ir más lejos, si escucharon Radio Mitre, estaban diciendo que estaban operando con equipos electrógenos porque no tenían luz. Entonces digo, el hospital de Quilmes, ustedes saben que el hospital de Quilmes hacía 15 días que estaba sin luz y que estaban derivando internaciones y derivando operaciones que tenían programadas. Entonces digo, si vamos a comparar no hay ningún problema, comparemos, pero comparemos situaciones homogéneas y partiendo de premisas que son ciertas. Bien. Sí, el tema también de los cortes por habitante tienen, me parece también que ver con la densidad del servicio. Acá se corta determinada superficie y rinde por determinada cantidad de usuarios en esa misma superficie. Exacto. En cambio, en lugares donde hay más concentración poblacional, repercute evidentemente de otra es tal cual manera. Lo estás diciendo. Ese se llama el principio de densidad poblacional. Repito, en la provincia de Entre Ríos, por cada kilómetro cuadrado tenés 6 usuarios. De cada kilómetro cuadrado de línea, me refiero de línea de tensión eléctrica, ¿verdad? Bueno, en provincia de Buenos Aires estamos hablando de 758 en Edesur y 615 en Edenor. Por lo tanto, provincia de Buenos Aires, en el padrón nacional, en ese escenario, en ese concierto nacional de usuarios del sistema eléctrico, representa el 40% de la energía, contra todas las demás provincias que representamos tan solo el 60%. Independientemente de que nosotros
colaboramos al Sistema Nacional de Integración de manera muy fuerte con la posibilidad de inyección de energía que le da Salto Grande. Esta recomposición que hubo del precio de energía que se le paga a Salto Grande, ¿se ha transmitido alguna decisión política respecto del uso de esa diferencia? Porque se habló en principio de morigerar también el precio de la tarifa eléctrica. Esta es una muy buena precisión. Nosotros venimos trabajando con el gobernador y con el secretario de Energía desde hace ya, me animo a decir, más de un año, haciendo los reclamos a nivel nacional para que este valor por el cual se pagaba el megavatio que la Secretaría de Energía nos compraba por Salto Grande, que se pase de $20 a $60. Nosotros, desde que se crea, hace unos cuantos años atrás, estábamos estancados en ese precio y nunca se había actualizado. Y se generaba una triangulación que terminaba siendo, Juan, ciertamente injusta, porque nosotros vendíamos el megavatio a $20 y la comprábamos a $70, $75. Entonces usted me puede decir, pero... Bueno, lo mismo nos pasa con las naranjas, digamos. Lo mismo nos pasa con la naranja, pero también tengo que decir que lo mismo pasa en otras, en el Chocón, pasa lo mismo en Yacyretá. O sea, el sistema era exactamente el mismo. La Secretaría de Energía fijaba un valor, lo compraba y luego nos determinaba que el valor por el cual las distribuidoras tenían que comprar era 3 veces mayor. Y se generó un desfasaje muy importante. Bueno, estos reclamos vienen haciéndose en forma mensual y en forma ardua durante un año, y el gobernador ha conseguido un incremento de 3 veces más de lo que percibíamos por ese valor, pero tengo que decir que todavía no estamos a la par, no estamos percibiendo lo mismo que los terminan vendiendo a nosotros. Existe todavía un margen de diferencia entre lo que nosotros le vendemos a la nación, que repito, está fijado por ley nacional, y eso no lo podemos modificar nosotros si no se modifica por el Congreso de la Legislatura Nacional. Entonces, esa diferencia es el famoso subsidio que la nación todavía da a las provincias, con un pequeño gran detalle. Ese subsidio, que a principio de año era X y un determinado porcentaje, con el desfasaje financiero que hubo con el incremento del dólar, fue incrementándose. Por lo tanto, el subsidio que a principio de año estaba en el orden del 30% y se aspiraba a que a fin de este año sea de 0, el famoso sinceramiento tarifario, y que los usuarios paguen ese 100% de las tarifas, no se puede concretar lamentablemente por esta circunstancia macroeconómica, y ha llevado a que los tiempos se extiendan y el objetivo de política energética nacional se ha tenido que posponer al menos por 2 años. Es decir, se creía que a fines del 2018, comienzo del 2019, los usuarios íbamos a pagar el 100% que valía la energía y no iba a haber subsidio cero. Bueno, lamentablemente con esta disparada del dólar, volvimos a tener un subsidio cercano al 50 o 55%. Eso significa que tengamos que aumentar tarifas. Lo que no sabemos es cuánto y desde cuándo. Sí podemos aproximar en base a lo que dice la ley. ¿Y qué dice la ley? Que las adecuaciones se harán en forma trimestrales. Eso significa que nuestro posible próximo aumento en el ámbito tarifario, a nivel nacional y obviamente en el ámbito de la provincia de Entre Ríos, podría estar sucediendo el 1 de febrero para recibirlo el usuario en su tarifa final, en su boleta, en abril o en mayo, ¿sí? Bueno, llueva de donde llueva, los inundados siempre son los mismos. Doctor, le agradezco mucho su participación. Estoy a disposición para lo que podamos contribuir y colaborar. El tema de las inundaciones de la costa del Uruguay nos preocupa muchísimo. Tenemos las delegaciones de Uruguay y de Concordia en permanente alerta por el tema de las bajas y altas de los servicios eventualmente, pero sobre todo para brindar seguridad pública en lo que es materia de inundación. Eso estamos permanentemente en contacto. De hecho, nuestro subinterventor está físicamente en la costa del Uruguay, y hasta que no pase este periodo estival no se va a mover de allá con el resto del equipo del personal técnico. Bien.
Le dejo un abrazo y quedamos a recibo de un disposición. buen año, si Dios quiere. Igualmente y a disposición para lo que ustedes consideren pertinente. Acá Igualmente, estamos. doctor, muchas gracias. Que tengan buen día. Igualmente, adiós. Hemos charlado con el doctor Luciano Paulín, que es director de análisis normativo del Ente Provincial Regulador de la Energía de Entre